Lo han construido un imperio que ha dominado el mundo durante más de un milenio. Pero, ¿cómo pudo un simple pueblo del Lacio convertirse y luego perder la mayor potencia de la historia? Y sobre todo, ¿qué ha dejado realmente el Imperio Romano en nuestras vidas hoy? Al principio, la ciudad de las 7 colinas se alza como un peñasco en el flujo de los siglos. Roma respira, Roma late. Roma no es aún más que una república de ciudadanos orgullosos que se dicen libres. Hablan de res publica, la cosa del pueblo. Creen que el poder circula entre el austero Senado y las asambleas turbulentas. Aún no ven que bajo las togas se forman sombras más vastas que la ciudad, que un imperio ya se alza, invisible, tras sus disputas. Desde 509 antes de nuestra era, una fecha que los anales fijan como un hito sagrado, la república vive, lucha, se expande. Reyes expulsados, cónsules renovados cada año, numerosos magistrados, leyes grabadas en el bronce. Los romanos se enorgullecen de ello. Hablan de sí mismos como hombres de medida y virtud, maestros del Lacio, luego de Italia, luego del Mediterráneo. Pero cuanto más conquista Roma, más se tambalea su propio orden. Las victorias inflan las fortunas, las ambiciones, los rencores. El mismo suelo de la República se agrieta sin que nadie se dé realmente cuenta. Sin embargo, en medio de las guerras y los juramentos, una palabra ya flota en los labios: Imperium. La autoridad de mandar, el poder de dirigir a los ejércitos, de decidir sobre la vida, la muerte, la paz y la guerra. Ese imperium, que se confía a magistrados de paso, busca un cuerpo más vasto, una mano más estable. Espera a un maestro. Las décadas pasan. El siglo I antes de nuestra era retumba como una tormenta. Dentro de Roma misma, la ciudad se divide. Las familias nobles se arrancan los honores como fieras. Los generales son aclamados por soldados más fieles a su líder que a la patria. Mario, el popular, Sila, el patricio feroz, se enfrentan uno contra el otro. Los años 80 ven a Roma transformarse en un campo de batalla. Compañeros matan a antiguos camaradas. Sila marcha sobre la ciudad, impone una dictadura, redacta listas de proscritos. Las cabezas caen en el foro. Las fortunas cambian de manos en la sangre y la ceniza. La república tiembla, pero aún no se derrumba. Cuando Sila abdica, las cicatrices quedan. La venganza ha retorcido las leyes. Las armas han demostrado su fuerza. A partir de ahí, los generales saben que pueden doblegar a la misma Roma. El destino prepara una nueva figura. Más ambicioso, más audaz, más imparable. Julio César surge. Vencedor en la Galia, cubierto de triunfos, seguido por legiones forjadas en el barro, la nieve, la sangre de los pueblos conquistados. Frente a él, Pompeyo, otro gigante de la guerra, antiguo aliado, convertido en rival por la envidia de los senadores. En 49 antes de nuestra era, un río estrecho traza una frontera simbólica, el Rubicón. César se detiene un instante. Detrás de él, la provincia, el imperium legal. Delante, Italia y el interdicto. Sabe que al cruzar este hilo de agua, arroja al fuego los últimos restos de la República. Cruza. Los estandartes resuenan. Roma se vacía. Pompeyo huye hacia Oriente. El mundo entero contiene el aliento. La guerra civil enciende el Mediterráneo. En Farsalia, en 48, los ejércitos chocan en un caos de polvo y metal. Los escudos resuenan. Los caballos se desploman. Las águilas romanas se alzan unas contra otras. César triunfa. Pompeyo cae, asesinado en Egipto, como un simple fugitivo. El vencedor regresa a Roma. Dictador. Amo incontestable. Los senadores le temen tanto como le adulan. Ven dibujarse un poder único, continuo, que devora sus antiguos privilegios. El 15 de marzo de 44 antes de nuestra era, los idus de marzo, la fría piedra del teatro de Pompeyo se mancha de sangre. César está rodeado. Los puñales caen. Hombres que se dicen liberadores golpean con rabia, como si quisieran matar más que a un hombre, pero una idea, la de un poder solitario. El dictador se desploma a los pies de la estatua de Pompeyo. La multitud, afuera, aún no entiende que Roma acaba de cruzar un umbral del que no vuelve. La muerte de César no trae la paz,
abre un abismo. Se forma un nuevo acuerdo de poder, más duro, más frío. El segundo triunvirato. En 43, la Lex Titia consagra esta criatura extraña de 3 cabezas: Lépido, Marco Antonio, Octaviano. Se reparten las provincias, los ejércitos, los honores. Deciden quién debe vivir, quién debe morir. Las proscripciones reanudan. Las listas se exhiben. Cicerón, voz de la República, cae también. Le cortan las manos, la cabeza. Se exhiben como un aviso silencioso. La palabra republicana ya no tiene refugio. Pero esos 3 hombres no pueden reinar juntos. Las provincias se convierten en campos de rivalidad. En el corazón de Oriente, Antonio se une a Cleopatra VII, reina de Egipto, mujer de encanto y cálculo. Sueñan con un reino más vasto que Roma, con un dominio compartido entre las arenas del Nilo y los mármoles de la Acrópolis. Enfrente, Octavio teje su red, calmo, paciente, implacable. Se presenta como el defensor de las tradiciones, el hombre del Senado y del pueblo, mientras prepara la guerra total. En el 31 a.C., el mar Jónico hierve de acero. Frente a Actium, las flotas se alinean. Los barcos crujen, los remos se hunden, los arqueros se levantan. El viento lleva el olor a sal y resina. Octavio, guiado por el general Agripa, encierra a Antonio y Cleopatra en una trampa fatal. El humo de los barcos incendiados sube hacia el cielo. Los gritos de los ahogados se mezclan con las órdenes breves. Cuando la batalla termina, el desenlace ya no deja lugar a dudas. El mundo elige a su amo. Al año siguiente, Octavio entra en Egipto. Alejandría cae. Antonio y Cleopatra, vencidos, rechazan la humillación del triunfo. Se quitan la vida. Sus cuerpos se entregan a la leyenda. Egipto se convierte en una provincia imperial, directamente ligada a la persona del joven victorioso. A partir de ahora, ninguna fuerza se interpone más entre él y la dominación. Pero Octavio no se proclama rey. Sabe que los romanos odian el título. Avanza enmascarado. En el 27 a.C., entrega formalmente sus poderes al Senado. El gesto es teatral, solemne. Los senadores desempeñan el papel que se espera de ellos. Lo urgen a conservar el mando. Le ofrecen un nuevo nombre, brillante como un halo: Augusto, el Venerable. Lo saludan como princeps, el primero de los ciudadanos. No ven o fingen ignorar que al rogarle que se quede, ceden lo esencial: la realidad de las armas, las provincias, las decisiones. Las palabras permanecen republicanas, la sustancia ya no lo es. Un nuevo régimen nace, el Principado. No se anuncia como una ruptura, se presenta como una restauración, una armonía recuperada. Y sin embargo, el imperio, como poder político encarnado en un hombre, acaba de nacer. En el 23 a.C., la construcción se fija en derecho. Augusto obtiene el poder tribunicio, esa fuerza sagrada que permite proteger al pueblo, convocar las asambleas, bloquear las decisiones. También recibe un imperium proconsular superior al de todos los demás gobernadores. Ninguna magistratura lo iguala, ninguna autoridad lo supera. Sin corona, sin cetro real, tiene sin embargo en sus manos los hilos de todo el imperio. El princeps gobernará como el centro invisible de una inmensa red. En las provincias donde están estacionadas las legiones, allí donde retumban las fronteras, posee el imperium directo. Nombra a los legados que gobiernan en su nombre. Elige a los prefectos, los altos responsables, parte de los magistrados. El aerarium militare, tesoro militar, responde a su voluntad. Las legiones obedecen a su voz. Las fronteras retroceden o se cierran según su cálculo. El poder es ahora un río que tiene su fuente en un solo hombre. A su alrededor, sin embargo, las antiguas formas persisten. El Senado todavía sesiona, rodeado de columnas y estatuas. Administra provincias llamadas senatoriales, más tranquilas, menos militarizadas. Dicta juicios, vota senatus consulta, conserva la memoria de los antiguos. Los cónsules siguen dando su nombre al año. Los pretores, ediles, cuestores mantienen su rango.
pero detrás de la fachada, los resortes reales se desplazan. Los magistrados pasan, el princeps permanece. En las provincias se teje una administración más fina. Se distinguen las tierras confiadas a procónsules, representantes del Senado, de las zonas confiadas a legados de Augusto, propretores o a prefectos. Se trazan catastros, se cuenta a los hombres, los campos, los rebaños. En Egipto, en la Galia, los censos fijan la materia del impuesto y del reclutamiento. El imperio se observa a sí mismo, se mide, se organiza. El orden ecuestre, antes simple categoría de fortuna, se convierte en un semillero de servidores del Estado. Algunos caballeros gobiernan Egipto, vigilan el pretorio, supervisan las finanzas. Una nueva nobleza de funciones se eleva, ligada no a la ciudad, sino al príncipe. Para sostener esta estructura se necesita un ejército sin igual. La legión romana, masa compacta de ciudadanos, forma la columna vertebral. 4.000, 5.000, a veces 6.000 hombres, alineados, disciplinados, forjados por el entrenamiento y el juramento. A su lado, los auxilia. Esas tropas reclutadas entre los peregrinos de las provincias se mantienen como complemento. Cabalgan, disparan arcos, manejan la honda. Después de 25 años de servicio, a menudo reciben la ciudadanía. El imperio, a través del ejército, transforma a los extranjeros en romanos. Los mares no permanecen mudos. Las flotas, las clasis de Miceno y de Rávena, vigilan el corazón de Italia. Otras escuadras guardan el Rin, el Danubio. El lago Mediterráneo se convierte en un espacio interior, surcado por los barcos de guerra y de comercio, donde Roma impone su ley. Bajo Augusto, las fronteras se desplazan. Egipto, ya conquistado, es integrado, bloqueado, tratado como un dominio particular del príncipe. En la Galia, la conquista cesariana se digiere, se estructura. Lugdunum, la futura Lión, se convierte en un centro, una capital provincial. Las Galias se dividen en regiones, la Leonesa, la Aquitania, la Bélgica. Las élites locales, a la vez inquietas y fascinadas, aprenden a vivir bajo la ley romana. Cuando la revuelta de Julius Florus y Julius Sacrovir estalla en el año 21 de nuestra era, es duramente reprimida. La lección es clara: Roma tolera los particularismos, no las secesiones. Más lejos, en Hispania, en Iliria, en Panonia, en Moesia, las carreteras romanas se adentran en los valles, escalan las montañas. Las guarniciones se posan como clavos de hierro. Al este del Rin, Augusto sueña con una frontera en el Elba. Las legiones avanzan, construyen campamentos, levantan puentes. Pero en los bosques profundos de Germania se trama un desastre. En el año 9, en un laberinto de pantanos y troncos caídos, Varo cae en una trampa. 3 legiones, 17, 18, 19, desaparecen bajo los golpes de los guerreros germanos. Las águilas se pierden. El nombre de Teutoburgo se convierte en un lamento en la memoria romana. Augusto, al enterarse de la noticia, vaga por su palacio, golpea las paredes, implora el regreso de sus legiones muertas. El impulso hacia el Elba se rompe. A partir de ahí, el imperio aprende la prudencia. Los Flavios, luego los Antoninos, refuerzan las fronteras en lugar de desplazarlas sin medida. El limes serpentea a lo largo del Rin, del Danubio. Torres de vigilancia, empalizadas, fosos, campamentos se suceden, formando una cicatriz visible entre el mundo romano y las tierras bárbaras. En Bretaña, Adriano hace levantar un muro de piedra a partir de 122. Una línea gris que el viento azota, separando las legiones de las tribus del norte. Más allá, Trajano, emperador del 98 al 117, intenta aún la gran aventura. Cruza el Danubio, enfrenta la Dacia en 2 guerras feroces. Los dacios, atrincherados en sus montañas, combaten con ferocidad, pero finalmente ceden. El oro de sus minas fluye hacia Roma. Trajano se adentra luego en Mesopotamia, se apodera de Armenia. El imperio alcanza entonces su máxima extensión, pero esta expansión se consume rápidamente. Bajo Adriano,
muchas de estas conquistas orientales son abandonadas. Prefiere consolidar, fortificar, respirar en lugar de correr sin cesar hacia nuevos horizontes. En el corazón de este coloso territorial, los hombres no son todos iguales. La ley dibuja fronteras invisibles. Existen los ciudadanos romanos, orgullosos de su derecho, de sus nombres latinos, de su acceso a los tribunales de la ciudad. Existen los peregrinos, la multitud libre pero ajena al derecho cívico. Los esclavos, propiedades vivientes, llevan cadenas visibles o ocultas. Los libertos, antiguos esclavos liberados, oscilan entre la gratitud y la ambición. Con el tiempo, la ciudadanía se extiende. Los notables provinciales reciben el derecho de ciudadanía, sobre todo bajo los Julio Claudians, los Flavios, los Antoninos. Las élites de la Galia, de Hispania, de África, de Asia son reconocidas como romanas, sin abandonar sus tierras de origen. En el año 212 de nuestra era, un decreto afecta a toda la tierra del imperio. La Constitución Antonina, promulgada por Caracalla, ofrece la ciudadanía a casi todos los hombres libres. Las barreras jurídicas se disipan. Quedan excluidos, tal vez, los deditici, sometidos por la fuerza y menos favorecidos. Pero lo esencial se logra. Ser libre en el imperio es, para la mayoría, ser romano. La ciudad ha devenido mundo, el mundo, ciudad. En las provincias, las ciudades brotan como semillas de piedra. Lugdunum, Colonia Claudia Ara Agrippinensium, Colonia, Londinium, Tarraco y tantas otras se erigen con foros, templos, termas. Coloniae, municipia, cada estatus, cada título integra a las comunidades en el entramado romano. En Occidente, el latín se convierte en el idioma de los contratos, de los juicios, de las inscripciones. En Oriente, el griego, ya antiguo, sigue dominando las escuelas, las bibliotecas, las conversaciones eruditas. Dos lenguas, una misma autoridad. Las carreteras, como venas, cruzan los continentes. La vía Apia corre de Roma hacia el sur. La vía Aurelia bordea el mar. La vía Egnatia se extiende hacia Oriente. Bajo los arcos de los acueductos, el agua fluye, clara, hasta las fuentes. El puente del Gard, en la Galia, se levanta como un puente entre las rocas y los hombres. Los anfiteatros se abren sobre las multitudes. El Coliseo, inaugurado alrededor del año 80, engulle a miles de espectadores. Los baños abrazan los cuerpos en sus vapores tibios. El imperio construye, en todas partes, un paisaje reconocible, donde se sabe, de un extremo a otro, qué significa estar bajo la paz romana. Esta paz, sin embargo, descansa sobre un oro difícil. El sistema monetario gira alrededor del denario de plata, del europeus de oro, del sestercio de bronce. Las reformas, las devaluaciones, marcan los siglos, como sacudidas en el flujo de los intercambios. Los barcos cargados de trigo parten de Egipto y del norte de África para alimentar a las multitudes de Roma. El aceite de la Bética inunda las ánforas. Los vinos de Italia, luego de la Galia, se reparten en las mesas. De Oriente llegan sedas, especias, perfumes, objetos de lujo. Detrás de esta prosperidad, multitudes de esclavos se afanan en los campos, las minas, los talleres, pero también colonos libres, pequeños propietarios, artesanos, comerciantes. La economía imperial es un tejido estrecho, hecho de desigualdades y de circulaciones constantes. Sobre estos intercambios, algo invisible irriga las almas. La religión tradicional, heredada de los antiguos, da a cada uno referencias. Júpiter, Señor del cielo, Juno, Minerva, Marte, Apolo. Los romanos abren sus panteones a los dioses de las provincias. Las divinidades locales encuentran su lugar en los santuarios. El imperio, para hacerse aceptar, acepta a su vez los múltiples rostros de lo sagrado. Pero una novedad se impone poco a poco: el culto imperial. Templos se levantan para honrar el genio del emperador y la figura sacralizada de Roma. En Lugdunum, un altar de Roma y de Augusto reúne a los notables galos en una liturgia política. Honrar al príncipe es honrar al imperio. Honrar al imperio es afirmar su fidelidad.
Las mentes más agudas no se contentan con los sacrificios. Reflexionan, debaten, escriben. El estoicismo habla de virtud y de razón. El epicureísmo busca la ataraxia. El platonismo contempla las formas. Séneca, hombre de letras y consejero imperial, medita sobre la brevedad de la vida. Marco Aurelio, emperador filósofo, consigna sus pensamientos en el secreto de sus campañas. Los historiadores escriben la memoria. Tito Livio relata los orígenes. Tácito ausculta los repliegues oscuros del poder. Suetonio traza retratos mordaces de los Césares. Virgilio canta la grandeza de Roma en la Eneida. Horacio cincela sus odas. Ovidio juega con las metamorfosis. Cicerón, ya fallecido, permanece como el modelo del orador, de la frase que ataca, persuade, encadena. Y sin embargo, en el margen, en una provincia remota, ocurre un evento discreto que terminará por revolucionar todo el imperio. En Judea, bajo el reinado de Tiberio, un hombre predica. Jesús de Nazaret habla a las multitudes, sana, provoca. Sus palabras circulan, sus gestos inquietan. En Jerusalén lo condenan. Muere crucificado, suplicio infamante reservado a los esclavos y rebeldes. Para Roma no es más que un condenado adicional, en una colina olvidada. Pero para algunos es el comienzo de otra cosa. Los discípulos de este hombre se dispersan por el imperio. Llevan un mensaje extraño, intransigente, que habla de un solo Dios, de una salvación ofrecida, de una vida después de la muerte. Lentamente, en los callejones de Roma, de Antioquía, de Alejandría, de Corinto, de Éfeso, nacen comunidades. Circulan cartas, se escriben relatos. Las autoridades romanas, inicialmente indiferentes, toman conciencia de esta nueva presencia. A veces, la represión golpea. Bajo Nerón, después del incendio de Roma en 64, se acusa a los cristianos de haber iniciado el fuego. Se llevan a cabo suplicios. Tácito, en sus anales, registra su muerte con una mezcla de distancia y horror. Para él, son gente supersticiosa. Para otros, ya son los testigos de una fe que no se doblará. Así, mientras el Imperio Romano nace, se estructura, se extiende, tres dinámicas se entrelazan sin que nadie pueda desenredarlas. La primera es la del poder, que sale de las manos de los ciudadanos para concentrarse en las de un príncipe. Primero Augusto, luego una línea de emperadores. La segunda es la de la tierra, que, de las colinas del Lacio, se extiende hasta las arenas de África, los bosques de Germania, las montañas de Dacia, las ciudades griegas de Oriente. La tercera es la de las almas, que, de Júpiter al Cristo, buscan en el tumulto de las conquistas un sentido que supere las victorias. En los foros, las estatuas de los emperadores brillan al sol. En los márgenes, los soldados vigilan detrás de las empalizadas del limes. En los talleres, los artesanos golpean las monedas de oro y plata con el perfil del príncipe. En las escuelas de retórica, los jóvenes aprenden los discursos de Cicerón, sin saber que un día la lengua misma que pronuncian cambiará de rol. En las catacumbas, algunos, ya, rezan a un Dios sin rostro, esperando un reino que no es de este mundo. El Imperio Romano, en sentido político, todavía no está dividido entre Occidente y Oriente. Para quienes viven estos siglos, solo existen los romanos, un pueblo de 1000 rostros, y el Imperium Romanum, esa cosa inmensa que pesa sobre los hombres como una fatalidad y los protege como una coraza. Roma reina desde su propia ciudad, luego abrirá un día una nueva capital en el Bósforo. Pero por ahora, todo converge hacia las colinas, hacia el Senado, hacia el Palacio Imperial, hacia el Capitolio donde arde el fuego eterno. Más tarde, mucho más tarde, se fijará 476 como el fin del Imperio de Occidente, con la deposición de un joven emperador con un nombre irónicamente simbólico, Rómulo Augustulo. Se dirá que ahí termina lo que comenzó con Augusto en el 27 antes de nuestra era. Pero en el momento en que el principado se instala, cuando las legiones marchan, cuando las ciudades se elevan, nadie piensa aún en la caída. Nadie imagina que lo que parece indestructible llevará en sí sus propias fracturas. Por ahora,
La historia no es más que su impulso. La República ha engendrado un imperio. El Principado es su primera forma, aún cubierta con ropas antiguas. En los siglos venideros surgirán otras metamorfosis, crisis, dominaciones más duras, divinización de los soberanos, divisiones cada vez más marcadas entre las partes occidental y oriental. Pero detrás de estas mutaciones futuras, un hilo no se rompe. El de un poder que se piensa universal, de una ciudad que se quiere centro del mundo, de una idea que, incluso después de la caída de los muros, continuará atormentando las memorias. El Imperio Romano se encuentra allí, entre el Mediterráneo que centellea y las montañas que cierran el horizonte. Avanza, seguro de sí mismo, llevado por sus caminos, sus leyes, sus dioses, sus legiones, aún ignorantes de que el destino, silencioso, ya ha comenzado a contar los siglos que los separan de su fin.